Pues sí, el sello francés Infiné acaba de sacar al mercado Al Viento, trabajo discográfico que ha reunido al guitarrista flamenco francés Pedro Soler y a su hijo, el inclasificable violoncelista Gaspar Claus, que la crítica ya le ha puesto el cartel de violoncelista todoterreno. Al Viento es la segunda experiencia discográfica entre estos dos músicos, quienes en 2011 grabaron en Nueva York Barlande. Para este nuevo álbum, Al Viento, han escogido como lugar de grabación la fría Islandia y la tórrida España, y el resultado es fascinante. Y para hablarnos de este disco y de sus trayectorias en el mundo de la música, Pedro Soler y Gaspar Claus han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permitidme que explique antes que nada que Pedro Soler ha nacido en 1938 en Narbonne, aquí en Francia, y que Gaspar Claus en 1983, yo no creo en la numerología, pero es extraño eso de 38, 83. ¿Habéis pensado en eso alguna vez, Gaspar? Mi madre, Sí, has mi pensado mujer. eso. Yo no me había dado cuenta. No. Pedro, naces en plena Guerra Civil Española, aquí en Francia, y cumples 2 años cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. No eran los mejores tiempos para nacer, ¿no? Bueno, no, de verdad. Bueno, aunque ahora me parece un poco difícil también, ¿sabes? Pero un niño se da mucha cuenta. O sea, no estaba en los campos, no estaba... Porque claro, muchos niños se han dado cuenta, ¿no? Pero yo no la guerra civil española no tenía ni idea, fue más tarde, cuando estuve en Toulouse, justamente. Y la Segunda Guerra Mundial para mí era un poco un bang y bang, un western, ¿sabes? Yo no me daba cuenta hasta que más tarde ya me enteré de lo que era. Pedro Soler, en el fondo, gracias a la Guerra Civil Española, entras en el mundo del flamenco, ¿no? Porque me decías que, sí, exacto, que en Toulouse los exiliados de la sabes Guerra que Civil... Toulouse era la capital de la República, de los repúblicas, era donde había barrio, el barrio de Jeanne d'Arc, que había tanto españoles como franceses, y se hablaba. Ahí conocí, escuché y estuve fascinado por el flamenco, el cante y luego el baile, porque había andaluces y ahí se podía escuchar. Y me quedé así, embobado. A pesar de haber nacido en Francia, tenías orígenes españoles y mexicanos, me contabas. O sea, españoles por mi padre y mi madre catalana, justamente. Pero mexicano no. Lo que pasa es que mi padre nació en México, como yo nací en Francia, por los viajes de los padres. Y hasta los 8 años estuvo ahí. Pedro, vas a tocar con los artistas del flamenco más importantes de tu generación, Pepe de la Matrona, Juan Barea, Enrique Morente, Inés Bacán, pero también con Atahualpa Yupanqui. Sí, o sea, con Atahualpa hemos compartido conciertos, pero no hemos tocado juntos. Hemos tocado juntos una vez y una vez en privado. Para darte una idea, cuando hacíamos un concierto había Atahualpa, Yupanqui, 3 amigos, 3 guitarras se llamaba. Atahualpa, Oscar Cáceres, uruguayo, un gran clásico, y yo. Y yo toco en flamenco hay una milonga, se toca una milonga. El Oscar tocaba milongas clásicas y Atahualpa, entonces le dije a Atahualpa, era un fiel Atahualpa, le dije, Donata, ¿usted no piensa que al final del concierto, para una cosa simpática, podríamos tocar una milonga así, a contestarnos? Y, bueno, esto es un concierto, no es un circo. Ahí estaba dicho todo. Hablando de circo... Pero hemos trabajado mucho juntos, sí.
Hablando de circos, has acompañado incluso a la actriz española María Casares, exiliada aquí en Francia, hasta su Sí, muerte. sí, esta ¿Cómo fue, era María Casares? era una gran mujer, una gran mujer. Bueno, hemos hecho un concierto, o sea, ella decía texto de Machado en Collioure, donde está enterrado Antonio Machado, para el centenario, no, el cincuentenario de la Su muerte, muerte. de su muerte. Y hemos montado un espectáculo, ella decía los textos y yo tocaba. Pero luego estuvo muy enferma y trabajaba mucho. Era una mujer maravillosa, de Qué una mujer, ¿no? gentileza y de una sencillez, claro, los grandes. Si hubiera que recordar una experiencia con uno de esos grandes artistas con los que has tocado, ¿con cuál te quedarías? O una anécdota, quizás. De los con De quien los tocaba. artistas del flamenco, por ejemplo. Artista de flamenco Matrona. Almadén Pepe de también, la pero Matrona. Pepe de la Matrona era para mí lo que más me conmueve en el flamenco. Me dirijo a Gaspar Claus. Imagino que la guitarra, las actuaciones de tu padre, los viajes han marcado tu infancia. Es por eso que has escogido el violoncelo, que en el fondo es una guitarra más grande. No, al empiezo he cogido la guitarra como mi padre. Era normal, ¿no? Hay fotos cuando yo fui 4 años con una pequeñita guitarra y la Joselito que baila cuando toco. Pero eso, cuando fui 5 años, mis padres me llamaron para ir a un concierto de Les Frères Clarets, que son un quatuor. Violinista y Sí, violoncelista. Sí, y el sí. violonchelo me fascinaba y al volver a la casa ponía la guitarra como un violonchelo con una cuchilla de madera y así empezaba la historia con el Tenía violonchelo. 3 años. ¿No se enfadó 4. tu padre? 5. ¿No te enfadaste cuando viste que cogía la guitarra con un palo? Ah, no. Que iba a romperla casi. Primero una cosa, los guitarristas, todos somos enamorados del cello. Y porque la guitarra, el sonido se acaba rápido. O sea, para tener un sonido es una lucha. Y el cello, ese arco que puede. Estamos todos fascinados por el cello. Curiosamente, los hermanos Claret eran ahijados de un gran exiliado, del gran Pau Casals, ¿Ah, sí? que nunca volvió a No, España. no lo sabía. Nunca volvió a España y murió en el exilio. Ahí cerca de donde vivimos En nosotros. Prades, en Prades. Al viento, volviendo al álbum que acabáis de publicar en Infine, pero me gustaría que nos hablases de ese álbum que hiciste 5 años antes en Nueva York, Barlande. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue tu hijo que te llevó a Nueva York? Mejor que lo cuente él, aunque sí. Mejor lo cuentas tú con tu español, que funciona mejor que el mío. ¿De quién fue la Te idea? cuesta. La idea fue tuya. ¿Ah? La La idea fue una idea de amistad con Bryce Dessner, que un músico que es un gran compositor también y que toca guitarra eléctrica en una banda que se llama The National. Y él y nosotros estamos buenos amigos y a él le gustaba nuestro trabajo con Pedro y yo. Y estaba su proposición a Bryce de invitarnos en Nueva York a grabar abajo de su dirección Barlande. nos ayudó mucho. Él era un gran músico y una gran persona y nos ayudó mucho para ese disco. ¿Era la primera vez que colaborabais juntos? En disco, pero habíamos hecho ya conciertos, ¿no? Sí, Sí, por habíamos hecho años. conciertos. Y tocar a veces se cogía el cello y tocaba desde muy joven, pero no pensábamos hacer un disco, ni mucho menos. En Al viento, el disco que estábamos escuchando, el violoncelo de Gaspar se convierte no solo en la voz humana, como se dice habitualmente el violoncelo, se convierte en la voz de una gitana, cantando incluso desafinado como cantan en el flamenco. ¿Te ha costado ese trabajo de imitación? Más que no es imitación, es cada vez que
encontramos que Pedro me muestra un nuevo estilo flamenco, como las malagueñas que hemos escrito para este álbum. Um, Al empezó escuchamos mucho cantadores que le cantan. Pero no es un trabajo de escribir las partes, es más de encontrar la calidad de la voz. Y de esto yo toco violonchelo, no soy un cantador, pero estoy impregnado, ¿no? Oye, me doy cuenta de que habla español más de lo que yo me creía. Muy bien, excelente. Solamente para la radio. Finalmente, Gaspar, ¿ha sido el cantador de flamenco mejor con el que has tocado? La cosa es distinta. O sea, yo no le pido imitar o lo que tiene que el cantador o la cantadora, en fin, el cante flamenco expresa todo lo que es anecdótico en la música. A mí no me interesa tanto como la expresión profunda. Y el cante flamenco, justamente, el cante flamenco expresa con su grito, con su gemido, con el jipillo, todo, expresa. Y Gaspar, naturalmente, porque tocó el cello, ya te puede contar, porque la historia nuestra es marginal casi en su experiencia musical. Él saca del cello el sonido sí, son notas a veces, pero saca el sonido, toca en toda la parte, en la espalda del cello, en lo que llamamos la piqui, si no me acuerdo en España, y él para sacar sonido, y el flamenco en sí es esto, no tienen una voz muy trabajada, pero expresar. Y Gaspar no es que haga la cosa como el cantador, pero expresa en el fondo, ¿me entiendes lo que quiero decir? En el fondo lo que te interesa es la música improvisada, ¿no? Has grabado varios discos de jazz con nombres como García Fons. García Fons ha grabado Pedro con él. ¿Y Pedro? Yo de jazz no tanto. Voy a tocar con Joël Leandre y encuentro algunas veces gentes de jazz, pero para mí es importante no dejar enferme. No dejarse encerrar En una familia musical. Y por eso no soy jazz. Y no podría estar jazz. Y me gusta llegar en un nuevo luego y no y estar un amateur. Sí, aficionado. Un aficionado y no conocer las reglas, porque por eso puedo expresar el sonido que estábamos hablando antes. Pero en el flamenco he escuchado tanto y es un gran músico. Yo se lo digo porque hay distancia de aquí. Y él coge, porque el flamenco tiene sus reglas muy estrictas de compás, de eso. Y él tiene mucho oído y escucha el compás. La malagueña no, porque no tiene compás, es una cosa sin compás. Pero si toca una seguiría, por haberlo escuchado mucho también. Al viento lo acabáis de publicar y lo habéis grabado en Helsinki, en Reykjavik. En fin, ¿qué pasó en Islandia para que fuerais a grabar tan lejos y en un lugar tan frío? Hay un estudio fantástico en Islandia que se llama Greenhouse Studio, a donde han grabado Björk y Bonnie Prince Billy. Estábamos invitados a grabar por allá, que es un privilegio. Y eso es la primera razón. Y después, Islandia es una tierra de fuego también. Hay hay lava. Hay la nieve, hay la glass, el hielo y abajo hay la lava que gronda. Nos gustaba también ir a los extremos, ¿no? Que se encuentran. Por eso fuimos en Islandia. Pero acabasteis en España, ¿no? El disco.
Sí, en Barcelona, justamente. En Barcelona. Oye, ahora que dice esto, estoy leyendo poemas de Quevedo, un gran tío, realmente fabuloso. Y en varios poemas tiene esa frase, hielo ardiente. Hablando del amor, hablando de muchas cosas, ese contraste del hielo y del fuego. Y justamente pensé en Islandia. Ayer estaba con ese poema. Hablando de poetas, acabáis el disco, cerráis el disco con El sueño de la petenera, esa cantadora que era la cantadora fetiche de Federico García Lorca, ¿no? ¿Qué importancia tuvo en el mundo flamenco la petenera? La petenera es un poco especial, un poco aparte. Tiene un compás súper clásico como la seguiría, pero el tema de la petenera es un poco... La petenera, primero, muchos artistas no quieren ni oír la palabra. La Inés Bacán, con quien trabajamos mucho, nunca tocaremos ni una petenera, ni lamentamos. Y ella, y mucho más, muchos han ido de la sala cuando tocamos. Porque dicen que trae malfario, que tiene... Y Es muy difícil, tiene quizás. tiene una cosa así de mujer fatal. Y Lorca, justamente, escribió dos poemas importantísimos sobre la petenera. Es un mito un poco, pero parece que vivió en Paterna de la Ribera. Y lo que pasa que es muy flamenca y muy melodioso, o sea, es un estilo muy bueno porque el flamenco es la mezcla de Oriente y Occidente, y ahí la mezcla es muy equilibrada, ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿Cómo se os recibe en España? Después de haber estado tanto tiempo aquí en Francia, Gaspar es francés, tú también, habéis triunfado también en España, ¿no? Mira, en España escuchan la música y luego no, yo nunca tuve problema por ser francés y americano y eso. En España te escuchan, dicen, puede cantar o no puede cantar, puede bailar o no puede, porque la cosa es eso. Tocamos para el canto y para el baile, sobre todo. ¿Me entiendes? No importa mucho. Aquí en Francia si dice un guitarrista flamenco francés, hay ¿qué será? ¿No? En España no, en España te escuchan y dicen, bueno, ya está, vale o no vale. Después de haber escuchado a los hermanos Claret, ¿has tocado en España a menudo? No tanto. En Cataluña, en Perpiñán, en Barcelona, también ¿a dónde? En Madrid a veces, pero juntos no. Fuimos en Lebrija juntos en la a donde el flamenco Nació. sí. Pero más para enseñar con la familia Bacán y gente. Pero no hemos tocado tanto en España. Y yo hace mucho también, porque mi flamenco es muy antiguo y muy no tradicional, porque la tradición que es, pero a mí me fascina el flamenco antiguo, la cosa antigua. El flamenco rock o las cosas modernas no tienen su valor, pero a mí no me atraen tanto. Entonces estoy fuera del mercado. Y como para un concierto y los cantadores que yo acompaño tienen un guitarrista en la mano así, no me llaman. No trabajo mucho en España. Trabajo como solista, a veces le he tocado a Inés, he tocado pero a Carmen Linares una vez, pero no trabajo mucho en España. No, a partir del viento quizás, a partir de Al viento este disco quizás vaya... Sí, hay que, porque tú sabes, la cosa es tener, somos un producto y hay que tener quien lo vende. Sí, yo tuve un empresario en Alemania excelente, trabajaba 100 conciertos, no al año, pero hemos hecho 300 conciertos. Y luego se murió y ya tocó menos en Alemania. También eso o ser una super vedette incontornable, ¿no? Pero no es el caso.
En fin, pues ya lo saben, Al viento, trabajo discográfico que ha reunido al guitarrista flamenco Pedro Soler y a su hijo, el violoncelista Gaspar Claus, ha sido editado aquí en Francia por Infiné. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Gaspar. Gracias. Mucho éxito con este disco. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo y sobre todo a Jonathan Brady, que ha estado al cargo de la realización sonora y visual de este programa. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Gracias.